Hola, profe Emilio. Bien. Bueno, algunos me conocen, otros no tanto. Yo les he hecho tutoría a más de algunos. Y en esta oportunidad me toca hacerles un módulo de, de fluidos, ¿no es cierto? Dinámica de fluidos aplicado, ¿no es cierto?, a fisiología, ¿no es cierto?, bioquímica. Entonces, bueno, este curso yo el año pasado lo dicté en dos bloques, en dos días, pero al parecer solo tenemos un día nomás por paralelo, porque son dos paralelos si no me equivoco. ¿Ya? Corrígenme si no estoy equivocado. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a proyectarles un poco la presentación. No sé si alguien ya ha tenido este curso conmigo de manera previa. Eh, de lo contrario, voy a avanzar, ¿no es cierto?, rápidamente en, en la diapositiva, en la materia. ¿Ya? Entonces, eh, voy a compartirles la presentación. Al parecer todavía están llegando eh, parte de sus compañeros. Puede escribir presente una vez en el chat para tener el registro. ¿Ya? Una vez basta y sobra. ¿Ya? Porque después así yo busco en el chat y veo quiénes están presentes y quiénes no. ¿Ya? Entonces, voy a poner la presentación. Todos están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, vamos a dividir, ¿no es cierto?, esta primera tanda de clase en tres partes. ¿Ya? Primero vamos a hablar de los tipos de fluidos que existen, vamos a hablar del concepto del fluido ideal, ¿no es cierto?, y de lo que nosotros entendemos como flujo. ¿Ya? Luego vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que son las dos principales que engloban, ¿no es cierto?, las características o las propiedades de los fluidos, ¿no es cierto?, aplicados, ¿no es cierto?, a, bueno, a, a conceptos físicos, pero también a conceptos biológicos. ¿Ya? Y en la parte 3, ¿no es cierto?, de este primer bloque, vamos a ver la aplicación, ¿no es cierto?, de mecánica de fluidos, ¿no es cierto?, en ACV, ¿no es cierto?, un accidente cardiovascular, y vamos a saltarnos la resolución de dudas porque eso vamos a hacer un coffee break. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son importantes la dinámica de fluidos, ¿no es Profe, cierto? ¿Mm? disculpe que lo interrumpa, pero va a grabar. Ah, muchas gracias por el recordatorio. Déjenme que esta, verdad que este no tiene, no graba automáticamente. Yo no tengo Zoom en la UV, tengo solo el Meetings, así que estoy acostumbrado a que el Zoom empiece a grabar inmediatamente después de que inicio la clase. ¿Ya? Entonces vamos a volver. Ahora sí. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Cuál es la importancia de la dinámica de fluidos? ¿No es cierto? Porque existen muchos procesos biológicos y fisiológicos en donde la dinámica de fluidos tiene un rol fundamental, ¿no es cierto? Eso quiere decir que, que hay muchos mecanismos fisiológicos que dependen de la viscosidad, que dependen de la característica del fluido, dependen de la presión, ¿no es cierto? O sea, todo el sistema circulatorio, ¿no es cierto? Nuestra sangre es un fluido, ¿ya? Y ustedes, como están estudiando odontología, tienen que entender, ¿no es cierto?, que la mecánica de fluidos afecta, ¿no es cierto?, todos los procesos fisiológicos que están en contacto, ¿no es cierto?, con la sangre y con otros tipos de elementos, ¿ya? Entonces, todos estamos también rodeados de un fluido, ¿cierto?, ya sea el agua, el aire, el sangre, el plasma, la orina, los riñones, o sea, tenemos una infinidad de fluidos, ¿ya? Imagino que ustedes son conscientes de ello.
¿ya? Y el flujo de estos fluidos, ¿no es cierto?, como la sangre en las venas o las arterias, el aire en los pulmones, ¿no es cierto?, o incluso el movimiento de ciertas células o bacterias en un determinado fluido, se rigen por esta dinámica de fluidos, ¿no es cierto? Eso incluye también los mecanismos de difusión de moléculas, drogas, ¿no es cierto?, hormonas, en un sinfín de circunstancias, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos definir un fluido? ¿Ya? Desde un punto de vista físico, un fluido es una sustancia material continua y deformable cuando es sometida a una tensión de cortadura. Cuando hablamos de tensión de cortadura, es una presión vertical, ¿no es cierto?, que en el caso de un sólido corta, pero en el caso de un fluido no es así, ¿ya? El sólido, ¿no es cierto?, se desplaza o se deforma de manera definida ante una fuerza constante. Si ustedes apretan, ¿no es cierto?, un sólido, el sólido se va a mover, se va a desplazar, ¿no es cierto? Pero lo hace de manera definida, se mueve hacia un costado, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un sólido, se mueve. En cambio, el fluido se desplaza o se deforma de manera continua, ¿ya?, ante una fuerza constante, es decir, se sigue deformando a medida que se va aplicando la fuerza. Entonces, dentro de las características, ¿no es cierto?, de los fluidos, una de las principales diferencias entre los líquidos y los gases, porque ambos son fluidos, está en la compresibilidad de los mismos, ¿no es cierto? Un gas es muchísimo más compresible que un líquido, ¿ya? Me imagino que eso ustedes lo tienen que saber por las clases de química general, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula de los gases ideales? ¿Cómo está la memoria de química general? ¿O no se acuerda la fórmula de la Es la pavo ratón, ¿o no? pavo ratón, ¿no es cierto? PBNRT, ¿no es cierto? Entonces, un gas, ustedes pueden aumentar la presión de un gas y el volumen cambia, ¿ya?, significativamente, ¿ya? Sin embargo, en el caso de un líquido, eso no es, o sea, ocurre, si ustedes pueden comprimir un líquido, el punto es que es mucho menos comprimible, ¿no es cierto? Pueden comprimir menos un líquido de lo que pueden comprimir un gas. Y otra característica, ¿no es cierto?, es que los fluidos no conservan la forma, ¿ya? O sea, si ustedes toman ustedes, o sea, no conservan la forma, es decir, el agua no tiene forma. Si ustedes trasladan, ¿no es cierto?, un fluido a un recipiente, toma la forma del recipiente. O sea, es como lo que decía, ¿no es cierto?, Bruce Lee. Por eso pongo la imagen de Bruce Lee en la imagen, ¿no es cierto?, que él decía que uno tiene que ser como el agua, ¿no es cierto? El agua fluye y el agua se adapta. Si ustedes toman agua y la traspasan a una botella, toma la forma de la botella. Si la traspasan a una taza, toma la forma de una taza. Entonces, los fluidos tienen esa característica, ¿no es cierto?, de que adquieren la forma del recipiente en cual son contenidos, ¿no es cierto? Esas son características generales de lo que podemos definir como un fluido y cómo lo podemos separar, por ejemplo, de un sólido. Pero también tiene ciertas propiedades. Una de las propiedades características de los fluidos es que poseen densidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la definición de la densidad, no es cierto? Se define como la masa por unidad de volumen, ¿no es cierto? Esa es la que conocemos desde el colegio, ¿ya? Y las unidades internacionales son kilogramos por metro cúbico, ¿ya? O gramos por centímetro cúbico también. En el caso de un fluido homogéneo, la densidad no varía de un punto a otro y puede definirse simplemente como, ¿no es cierto?, la densidad es igual al volumen dividido la masa, ¿no es cierto? Claro, densidad para líquidos homogéneos se define como ρ, o, ¿no es cierto?, en el caso de gases, ¿no es cierto?, va a ser la concentración, ¿no es cierto?, la molaridad del gas por la presión del gas dividido RT, ¿no es cierto? Eso nos va a dar la definición de densidad. Creo que esa densidad está al revés, el volumen dividido masa partido por volumen. Bueno, también los fluidos tienen un peso específico. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen, ¿ya? Y por lo tanto puede ser
expresado en forma de densidad, ¿no es cierto? Bueno, en el fluido, ¿no es cierto? El peso específico va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad dividido el volumen, y por lo tanto esto va a ser densidad por la fuerza de gravedad. Claro, esta fórmula de acá está al revés, es masa partido por volumen. ¿Ya? Está mal esa forma. ¿Ya? Donde la aceleración de la gravedad es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Estas son cosas que ustedes tienen que haber visto en el colegio, ¿o no? ¿O alguien no se pierde? ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? ¿Saben cuál es la diferencia, no? Uno tiende a usarlos de manera indistinta, a hablar de peso y masa, pero no son lo mismo en términos físicos. ¿Ya? Y eso es porque la masa, ¿no es cierto?, es la cantidad de materia, pero el peso es una relación entre la densidad del objeto, ¿ya?, y la fuerza de gravedad. O sea, ustedes tienen la misma masa aquí en la Luna, pero si ustedes van a la Luna, tienen menos peso. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad es distinta en la Luna que en la Tierra. ¿Ya? Lo mismo en Marte y en otros lugares donde la fuerza de gravedad es variable. Y también podemos definir, ¿no es cierto?, el volumen específico, ¿cierto? En donde el volumen específico es el volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa, ¿no es cierto? Y en el caso de un fluido homogéneo es el volumen dividido la masa o 1 dividido la densidad. ¿Ya? En todos los casos, ¿no es cierto?, el volumen específico puede ser 1 dividido la densidad y sus unidades son metros cúbicos partidos por kilogramo. ¿Ya? Son características generales, no es necesario que se los aprendan todas, o sea, de memoria, sino para que hablemos un poquito de las propiedades generales físicas de los fluidos. Lo otro que tenemos, ¿no es cierto?, como propiedades de fluido es la viscosidad, ¿ya? La viscosidad puede ser viscosidad dinámica o viscosidad cinemática, ¿ya? La dinámica, ¿no es cierto?, relaciona el esfuerzo o la tensión local en un fluido en movimiento con la velocidad de deformación de las partículas fluidas, y se mide en unidades del sistema internacional como pascales por segundo. Mientras que la viscosidad cinemática relaciona viscosidad dinámica con la densidad, ¿ya? Y la unidad son Stokes. Se usa en general el término de viscosidad de manera general, pero existen dos tipos de viscosidad. Una viscosidad que es, ¿no es cierto?, la propia intrínseca del fluido, que es su resistencia a la deformación, que sería la dinámica, y la cinemática está relacionada con la densidad y tiene que ver más con la fluidez, ¿ya? Pero podemos hablar de viscosidad de manera general, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar las diferencias de viscosidades, ¿no es cierto? Es cómo, ¿no es cierto?, el fluido se mueve a través de una superficie, o más bien podemos entenderla como la resistencia que genera un fluido al movimiento, ¿no es cierto? O sea, la miel es un fluido de alta viscosidad, mientras que el agua es un fluido de baja viscosidad. Uno se puede desplazar más bien en el agua, pero si uno se tirara a una piscina con miel, le sería muy difícil salir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Bueno, y otra presión, ¿no es cierto? Otra propiedad de los fluidos, ¿no es cierto?, es la presión de un fluido, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un fluido, ¿no es cierto?, en reposo, la fuerza ejercida sobre superficie debe ser siempre perpendicular a la superficie. Es decir, cuando nosotros hablamos de presión de un fluido, la presión la va a ejercer, ¿no es cierto?, desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Es la presión que se ejerce desde la superficie del fluido hacia abajo y no desde los costados, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes presionan a un fluido desde el costado, el fluido se va a deformar y va a fluir, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo aprietan desde arriba, ahí están ejerciendo presión, ¿ya?, desde el fluido. Entonces, para un fluido en reposo, la presión se define como fuerza por unidad de superficie, ya que es básicamente la fórmula de presión general, ¿no es cierto?, en donde tenemos el área de la superficie, ¿no es cierto?, en función, ¿no es cierto?, de la fuerza que se aplica sobre esa unidad de presión, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la presión de un fluido puede cambiar dependiendo, por ejemplo, en el caso de la bipedestación, ¿no es cierto?,
un cambio en la presión del fluido en función, ¿no es cierto?, de si uno está acostado o uno está de pie. Si uno está de pie, la presión que ejerce, ¿no es cierto?, el fluido es diferente a la que se genera cuando uno está acostado, porque el área, ¿no es cierto?, o la superficie en la cual se genera la presión es menor o se distribuye mejor cuando uno está acostado que cuando uno está de pie, porque el área es más chica, ¿no es cierto? Y es el mismo principio de qué es más fácil, clavar un clavo o clavar una caja, ¿no es cierto?, en el suelo. Y el clavo es más fácil de clavar porque tiene un área de superficie mucho más pequeña. Entonces podemos ejercer más presión en un punto. Y la definición de la presión podemos definirla, ¿no es cierto?, como peso en función del área. Nosotros hablamos que el peso es una relación entre la masa y la fuerza de gravedad. Y si eso lo transformamos a densidad por volumen, por la fuerza de gravedad, porque estos son convertibles en función a las ecuaciones que vimos anteriormente, lo podemos dividir, ¿no es cierto?, por el área, y esto lo podemos dividir, ¿no es cierto?, como la densidad por la fuerza de gravedad y por la altura, y que sería una expresión de la presión de un fluido, ¿no es cierto?, en función de la altura, la densidad del fluido y la fuerza de gravedad, que es constante. ¿Ya? ¿Me van siguiendo o están muy perdidos? Profe, ¿qué significaba la P? Densidad. Ya. Básicamente esto es convirtiendo el área, ¿no es cierto?, y el volumen, ¿no es cierto?, porque ve el volumen de un paralelepípedo, un rectángulo, un cuadrado, es la altura por el área de la base, ¿no es cierto?, para un rectángulo. El volumen de un rectángulo es la altura por, bueno, no es un rectángulo, es un paralelepípedo, pero ustedes me entienden la idea, ¿no es cierto? Es el área de la base multiplicado por la altura me da el volumen. Entonces, si tengo volumen dividido área, eso es igual a la altura, ¿no es cierto?, por un despeje simple de física, ¿ya? Aquí estamos haciendo un repaso de física general del colegio. ¿Ya? Entonces, esta expresión de peso en función del área se puede reescribir para un fluido en función de la densidad del fluido, la fuerza de gravedad y la altura. ¿Ya? Ahora, yo les había hablado, ¿no es cierto?, de las diferencias de compresibilidades entre un gas y un líquido, ¿no es cierto? La compresibilidad se puede definir como el cambio relativo del volumen de un fluido en relación al cambio de la presión. O sea, ¿qué tanto cambia el volumen del fluido si yo le ejerzo presión? ¿No es cierto? Un gas, me imagino que todos cuando chicos han tonteado con una jeringa, ¿no es cierto?, sin agujas, obviamente, y el émbolo, ¿no es cierto? Entonces lo que está pasando aquí es que al aplicar presión, el volumen del fluido, en este caso un gas, se disminuye con un aumento de la presión interna, por supuesto. Pero en el caso de un líquido no es así. Es muy difícil cambiar el volumen de un líquido porque su compresibilidad es menor. ¿Ya? Esas son cosas importantes a considerar. ¿Ya? Y otra propiedad que tienen los fluidos es la tensión superficial y la capilaridad. ¿Ya? La tensión superficial es básicamente la interacción que ejercen las partículas del fluido entre sí, ¿no es cierto?, para distribuir, ¿no es cierto?, el peso de los objetos que están encima, ¿no es cierto? Entonces, distintos fluidos con distinta composición van a tener distinta tensión superficial. ¿Ya? Y además también tenemos que considerar que los fluidos tienen una determinada capilaridad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las moléculas del agua o del fluido en realidad pueden interactuar con las paredes del recipiente que lo contienen, ¿no es cierto? Y en el caso de ciertos fluidos esto puede generar un ascenso en las paredes del capilar, sí, o del envase o del recipiente, si las interacciones, ¿no es cierto?, son fuerzas adhesivas. ¿Ya? En el caso del agua, bueno, ustedes no han trabajado con aforo o con pipeta en alguna oportunidad en el colegio, ¿no? Yo por lo menos no, profe. Entonces, cuando ustedes toman una pipeta, que básicamente es un tubo de vidrio muy fino, lo que van a observar
es que se forma una guatita, ¿no es cierto? En la parte de arriba del agua cuando está en contacto con el aire. Se forma una guatita. ¿Y eso es por qué? Porque el agua, al ser polar, interacciona con el vidrio, que también es polar, y, ¿no es cierto?, se atraen y esto genera, ¿no es cierto?, esta adhesión del agua a las paredes del vidrio y por lo tanto se forma esta concavidad, ¿no es cierto? Y esto genera, ¿no es cierto?, una capilaridad, ¿no es cierto? O otro concepto, me imagino que todos ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene una servilleta o una toalla nova y uno pone la puntita en el agua, en una mancha de agua, el agua empieza a subir a través de la toalla nova o de la servilleta. ¿Se han dado cuenta, no? De eso. Sí. Eso también es capilaridad, ¿ya? Pero en este caso la capilaridad ocurre porque el agua empieza a adherirse en las redes, ¿no es cierto?, de la celulosa del papel. Entonces, como la celulosa es relativamente polar, el agua empieza a subir, ¿ya? Y eso también es un fenómeno de capilaridad. Entonces, aquí viene lo importante. Ya, aquí empezamos a hablar de flujo, ¿ya? O caudal, ¿ya? Entendemos como caudal o flujo volumétrico, definido con la letra Q, al volumen de fluido que atraviesa una sección en una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces aquí ya no estamos hablando del fluido propiamente tal, ya entendemos lo que es un fluido. Ahora lo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, es cómo ese fluido se desplaza, ¿ya? En este caso, nosotros estamos hablando de un fluido que se desplaza a través de un canal o a través de una sección tubular definida, ¿ya? Entonces me imagino que ustedes ya pueden entender la analogía de lo que estamos viendo acá. ¿A qué se parece esto? A un vaso sanguíneo. A un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces el caudal, definido como Q, es el volumen de fluido que atraviesa una sección en una determinada unidad de tiempo, ¿ya? Y caudal másico, ¿no es cierto?, a la masa correspondiente en función del tiempo, ¿ya? Entonces, caudal nos referimos, ¿no es cierto?, volumétrico al volumen y caudal másico a la masa. Y el volumen y la masa están relacionadas por la densidad. Entonces, si tienen uno, pueden sacar el otro, ¿ya? ¿Cómo podemos relacionar ambos, ¿no es cierto? Como caudal es igual al área, ¿no es cierto?, el área de la circunferencia por la cual está pasando el fluido y la velocidad, ¿no es cierto?, por la cual atraviesa, ¿no es cierto? Área en función de la velocidad. Si yo redistribuyo esto, puedo expresar, ¿no es cierto?, en función del volumen por unidad de tiempo, ¿ya? Porque puedo transformar el área y la velocidad por una conversión física rápidamente en volumen en función del tiempo, ¿ya? ¿Se entiende esto, cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son los tipos de flujo que podemos encontrar? Podemos encontrar un flujo laminar, que es un flujo ordenado, y un flujo turbulento, que es un flujo desordenado, ¿no es cierto? Un flujo laminar es un flujo en el cual todo el fluido se mueve o se desplaza al unísono, ¿no es cierto?, en la tubería o en el vaso sanguíneo, imaginándolo, ¿no es cierto?, en un concepto más fisiológico, se mueve a través, ¿no es cierto?, de nuestra cañería, formando, ¿no es cierto?, un frente de flujo. Mientras que el flujo turbulento, ¿no es cierto?, en donde vamos a encontrar ciertos remolinos al interior, va a chocar con las paredes, ¿no es cierto?, y que es mucho más realista en algunos casos. Entonces aquí vamos a hablar del concepto de fluido ideal, ¿ya? El fluido ideal es análogo al concepto de gas ideal, ¿ya? Porque es una idealización o es como un tipo de modelo que nosotros podemos utilizar para entender cómo se va a comportar los fluidos en una determinada condición, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones de un fluido ideal? ¿Ya? ¿Cuáles son las características?
Primero, que no es viscoso, ¿ya? Vamos a asumir que el fluido ideal es un líquido o un gas que tiene una viscosidad despreciable, ¿ya? Si uno, por ejemplo, compara un fluido viscoso, vamos a ver que si nosotros tenemos, por ejemplo, salidas a lo largo de nuestra cañería principal, vamos a ver que el desplazamiento a lo largo de estas salidas va a ser menor a medida que avance el fluido, porque va a ir ejerciendo resistencia a medida que avanza, ¿no es cierto? Entonces sale con menos fuerza, y como tiene menos fuerza a medida que avanza, sube menos, ¿ya? En cambio, en un fluido ideal, como no hay viscosidad, se logra, ¿no es cierto?, este patrón o estas salidas de que el flujo es igual en todas las salidas, ¿ya? Es un flujo de tipo estacionario, es decir, se comporta como un flujo laminar, ¿ya? Es incompresible, es decir, independiente si es un gas o si es un fluido líquido, no tiene cambios en el volumen si yo aplico presión, ¿ya? El volumen es constante, ¿ya? Es un flujo irrotacional, es decir, conserva una cierta rotación, no tiene rotación interna, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a considerar el fluido A, ¿cierto?, como fluido ideal, en donde no hay viscosidad, y por lo tanto, como no hay viscosidad, el fluido que está más cerca de las paredes del tubo o de la arteria, en este caso, o del vaso capilar, no va a generar resistencia, y por lo tanto va a tener la misma velocidad que el que se encuentra en el centro, ¿no es cierto?, que es lo que no ocurre en fluidos reales. Un fluido real tiene viscosidad, y por lo tanto el fluido que avanza por las paredes del capilar va a ser mucho más lento que el que va por el medio, ¿no es cierto?, por el centro de la cañería. ¿Se entiende esto último, cierto? Sí, profe. ¿Alguien quedó confuso, duda? ¿Me pueden interrumpir si es que no entienden algo? Profe, Dígame. ¿a qué se refiere con flujo estaciona? Y rotacional, que no sufre rotaciones, o no rota, o no hay turbulencias dentro del mismo fluido, ¿ya?, o del mismo avance. Entonces avanza, es constante, es como un gas ideal, es como si todo fuera idílico, ¿no es cierto? El flujo avanza a través del tubo y no encuentra ningún tipo de obstrucción, resistencia. Entonces vamos a tener un frente que avanza al unísono, ¿no es cierto? No hay resistencia de las paredes. Nos vamos a saltar el ¿Ah? ¿Y cuál podría ser un ejemplo de fluido ideal? El fluido ideal, es que el fluido ideal no existe. Por lo mismo, no hay fluido ideal, ¿ya? El fluido ideal es una simplificación del modelo, simplemente para poder entender o poder entender los factores que afectan el movimiento de un determinado fluido, pero es lo mismo que un gas ideal. Nosotros, cuando hablamos de gases ideales, no existen gases ideales, no existen, ¿ya? El gas ideal es el modelo del PBNRT es una simplificación, ¿ya?, que para efectos prácticos nos sirve, pero si uno quiere ser riguroso, uno tiene que aplicar la ley extendida de ley de los gases, que considera ciertas interacciones, viscosidades, entre otros factores, dentro del PBNRT, ¿ya? Solo que eso ustedes no lo ven, pero no existen fluidos ideales y no existen gases ideales. Eso son simplificaciones del modelo, nada más, ¿ya? Nos vamos a saltar el coffee break y vamos a avanzar, ¿no? Vamos a hacer un coffee break, yo creo que a las 3:10 por ahí podríamos hacer un break, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya pasamos a los modelos biológicos, tenemos que entender que la sangre se comporta como un fluido, ¿no es cierto? Y en este caso, esta sangre se va a transportar a través de capilares, arterias, venas, vénulas y arteriolas, ¿no es cierto? Ustedes esto ya lo conocen. Entonces vamos a darnos cuenta que el paso de la sangre a través de los distintos segmentos del sistema circulatorio va a ir modificándose, porque el tamaño de estos capilares, arterias, arteriolas, venas, va a ir cambiando, ¿no es cierto?
a medida que nos vamos acercando a los capilares, el área, ¿no es cierto?, de la arteria se va a ir achicando hasta formar un capilar y viceversa. Un capilar va a ir saliendo, ¿no es cierto?, y se va a ir expandiendo hasta que vamos a encontrar una vena principal. Entonces, por ejemplo, si uno compara el diámetro promedio de una arteria son 4 milímetros, mientras que una vénula, por ejemplo, o un capilar, por ejemplo, el capilar tiene un diámetro de 8 micrómetros aproximadamente, o sea, es una diferencia de tamaño enorme entre uno y otro, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque el intercambio de sustancias se tiene que hacer, ¿no es cierto?, en una velocidad baja, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el intercambio se hace posible debido a que la reducción del diámetro en los capilares, ¿no es cierto?, disminuye la velocidad y por lo tanto podemos, ¿no es cierto?, generar el intercambio de nutrientes que requieren las células que se encuentran, por ejemplo, en torno a los capilares. Entonces aquí empezamos a ver el concepto de la ecuación de la continuidad, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden ver inmediatamente la analogía, ¿no es cierto? La imagen representa lo que podríamos entender el paso de una arteria hacia un capilar o hacia una arteriola, ¿no es cierto? Es una reducción del diámetro. Entonces, cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra, ¿no es cierto? Entonces tenemos que considerar que el caudal es constante, ¿ya? A lo largo de todo el sistema, es constante. Lo único que cambia, o que puede cambiar, ¿no es cierto?, son los parámetros de velocidad y área, ¿cierto? El área está cambiando porque tenemos un área grande que se va achicando y tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2, ¿ya?, en un determinado segmento de cada una de las arteriolas, y como sabemos que el fluido no cambia en su densidad, o más bien asumimos que no cambia, porque puede cambiar, pero es un cambio despreciable, vamos a decir que la densidad y el caudal es constante en ambas secciones, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Por ejemplo, un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de diámetro a una velocidad de 0,5 metros por segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,5 metros por segundo, ¿qué diámetro ha de tener la tubería que conectemos al interior? Entonces, si nosotros aplicamos la física básica, ¿ya?, vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que podemos reemplazar el área por la ecuación del área de un círculo, ¿no es cierto? Si asumimos que la vénula, en este caso la tubería, es circular, y por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos reemplazar la ecuación de área por la de pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto?, con radios diferentes, ¿no es cierto?, área 2, radio 2, área 1, radio 1, y las velocidades. Como pi es constante en ambas igualdades, se elimina y por lo tanto podemos obtener una expresión simplificada de la ecuación de continuidad, en donde solo vamos a relacionar el radio y la velocidad de ambas secciones. ¿Se entiende esto o hay algo que no quede claro? Profe, a mí me complica que a menor diámetro haya menor velocidad. Ya. Porque, Lo que pasa es que, bueno, aquí está la pillería. Lo que pasa es que, claro, disminuye el diámetro y eso está bien. O sea, cuando uno está regando el jardín y apunta, ¿no es cierto?, hacia un
y uno quiere llegar más lejos y aumentar la presión, ¿uno qué hace con la manguera? Le pone el dedito. Le pone el dedito. ¿Y eso por qué? Porque disminuimos el diámetro. Pero ¿por qué ¿por Pero qué en te ese digo de ejemplo, que ocurre el ¿aumenta cambio la de velocidad? velocidad? Porque aquí lo que cambia es el área. Entonces, ¿qué ocupa más área? ¿Una arteria o 200 capilares? Los capilares. Los capilares, ¿no es cierto? Entonces, claro, efectivamente, si esto fuera una reducción individual, el agua saldría disparada cientos de metros, ¿no es cierto? Pero no es el caso de los capilares, porque en los capilares el área se distribuye. Entonces, si bien estamos haciendo una reducción del diámetro y del radio, vamos a tener un aumento de la superficie y del área total que están cubriendo esos capilares. Entonces, por eso hay una reducción de la velocidad, ¿ya? Pero ya vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la conversión, vamos a darnos cuenta de que para aumentar la velocidad de 0,5 a 1,5 metros por segundo, el radio, ¿cierto?, de 1 centímetro se tiene que achicar a, el diámetro de 1 centímetro se tiene que achicar a 0,58 centímetros. Ojo que esto es radio, entonces después tienen que multiplicarlo por 2 para obtener el diámetro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Todos los demás también entendieron? ¿O hay alguien que haya quedado con la duda? Profe, ahí arriba sacó el radio del segundo que se tendría que conectar. ¿Pero por qué abajo está multiplicado por 2? Porque es el diámetro lo que se pregunta. ¿Qué Ah, y ahí diámetro se ha de sacó el tener la radio. tubería que conectemos al anterior? Ah, Ojo, ya. ojo con eso, porque si yo les hago la prueba y ustedes leen radio y después les preguntaba diámetro, puede estar mal, ¿no? O sea, ellos van a tener puntaje completo. Entonces, aquí tenemos una aplicación fisiológica. Por una aorta de 9 milímetros de radio, fluye sangre a 30 centímetros por segundo. Calcular el caudal en litros por minuto. Eso es fácil, ¿no es cierto? Tienen que aplicar esto mismo. Y aunque el área de la sección recta de un capilar es mucho menor a la de la aorta, existen muchos capilares, de forma que el área total de las secciones rectas es mucho mayor. Si toda la sangre procedente de la aorta pasa a los capilares en donde la velocidad de flujo es 1 milímetro por segundo, calcular dicha área total. Entonces aquí tendrían que aplicar esta. No es lo mismo una sección, una reducción, que, o sea, la disminución del diámetro, que con el área total que cubren todo eso, esas secciones. ¿Quieren hacer el ejercicio o no? Es que no sé si este lo tengo resuelto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Hagan eso. Mientras tanto, voy a darles, déjenme ver cuánto nos queda de clase. Igual, en lo cual nos falta, o me lo salto y lo dejo como tarea para ustedes, porque esto es fácil. Ya, caudal con velocidad y radio, lo único que tienen que hacer ahí es calcular el área y multiplicarlo por la velocidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que tener ojo en ese ejercicio? A ver si lo pillan. ¿Cuál es la pillería en ese ejercicio? No es que sea una pillería. Las unidades de conversión, ¿o no? ¿Ah? Las unidades de conversión. Correcto, Porque las dice unidades de conversión. Correcto, ¿no es cierto? Porque en ese ejercicio está en milímetros, la velocidad está en centímetros por segundo y le estoy preguntando el caudal en litros por minuto. Entonces tienen que ahí hacer una serie de conversiones de unidades que deben considerar. Y en este caso de acá, el área, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿no es cierto? Acá tienen la velocidad de flujo de los capilares y aquí tienen la velocidad de la aorta. Entonces tienen que calcular cuál es el área, ¿no es cierto? El área total de esos capilares. Voy a saltarme el ejercicio, queda como tarea para ustedes para que practiquen. Esto yo se los voy a compartir. Hoy justo vinieron a dejar gases,
están haciendo un ruido enorme porque está retrocediendo el camión. Ya, ¿continuamos? Sí. Profe, ahí tendremos que usar la densidad de la sangre igual, ¿o no? A pasar de centímetro a milímetro. No, no es necesario porque nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que la fórmula puede ser esa o puede ser esa. La de arriba está expresada en velocidad. Entonces ya tienes velocidad si te lo están dando en centímetros por segundo. Ah, bueno. ¿Ya? Vale. Puedes usar cualquiera de las dos, son convertibles, ¿no es cierto? Entonces ahora pasamos a la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que esta también es súper importante. La ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli, porque están relacionadas. La ecuación de Bernoulli es una relación aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación, ¿ya? Y es válida en regiones de flujo estacionario e incompresible en donde las fuerzas netas de fricción son despreciables. O sea, estamos trabajando con un fluido ideal, ¿ya? Entonces, es una relación aproximada, donde P es la presión, ρ es la densidad, V es la velocidad y H es la altura. Y G la aceleración de gravedad, ¿ya? Son todos parámetros que ustedes ya más o menos conocen o tienen cierta familiaridad desde la física, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo dos segmentos, ¿cierto?, que están a una altura diferente y que pueden tener, ¿no es cierto?, un área diferente, ¿qué va a pasar, ¿no es cierto?, con la presión, ¿ya? Con la relación entre la presión y la altura. Básicamente, ¿qué pasa con ambas secciones? ¿Ya? Me salté. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante el principio de Bernoulli? ¿Ya? Porque a medida, ¿no es cierto?, que nosotros vamos avanzando en el sistema circulatorio desde una arteria y nos trasladamos hacia los capilares, vamos a ver que el área de los capilares aumenta en función, ¿no es cierto?, de las arterias, ¿no es cierto?, hacia los capilares vamos a ver que el área superficial aumenta, que es lo que les comentaba anteriormente, o les comentaba todo en realidad, y va a generar que exista una caída de la velocidad sanguínea, ¿ya? Porque esto es importante para que exista el intercambio de nutrientes en la zona de los capilares, ¿ya? Y que si bien nosotros dijimos que la velocidad de un fluido aumenta cuando disminuye el diámetro, el área superficial que están cubriendo todos los capilares es mayor de lo que cubre una arteria. Entonces la velocidad baja, ¿ya? Y también vamos a darnos cuenta de que la presión, ¿no es cierto?, sanguínea en las arterias es mucho mayor que en las venas, ¿no es cierto? Y que vamos viendo que a medida que vamos pasando por los capilares, la presión disminuye, ¿ya? Y eso también está relacionado con esto. Entonces, la ecuación de Bernoulli se relaciona directamente con la ecuación de continuidad. Es una expresión más completa de la expresión de continuidad, ya que la velocidad se relaciona con el diámetro de la vía circulatoria, que es lo que vimos hace 5 minutos atrás, ¿ya? Entonces, si tenemos dos secciones del sistema sanguíneo, lo que vamos a observar, ¿no es cierto?, es que si estamos a la misma altura, ¿no es cierto?, ambos términos, a ambos lados de la expresión, en ambos segmentos, se van a eliminar mutuamente porque la densidad es la misma, la fuerza de gravedad es la misma y la altura, en este caso, es la misma, por lo tanto, los términos iguales se eliminan. Entonces vamos a quedarnos con una expresión que relaciona la presión y la velocidad. Y como yo les comentaba, que la velocidad está relacionada con el área y el caudal, ¿no es cierto?, podemos despejar esta expresión y vamos a llegar, ¿no es cierto?, a una expresión simplificada, ¿no es cierto?, en donde la variación de la presión sanguínea, el delta P, va a estar en función de la diferencia de la velocidad que existe entre ambas secciones, ¿ya? Este principio, ¿no es cierto?, ¿dónde se aplica? Se aplica a nivel del corazón, ¿ya? ¿Por qué?
Porque a medida, ¿no es cierto?, que el corazón se contrae, ¿no es cierto?, vamos a ver que hay un aumento de la presión a la salida, ¿no es cierto?, de las válvulas aórticas. Por lo tanto, la sangre va a salir disparada, ¿no es cierto?, a una gran presión, ¿ya? Que es lo que la impulsa a través, ¿no es cierto?, de todo el sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, esto es un cardiógrafo, me imagino, un ecógrafo, que se utiliza para ver la presión, las diferencias de presión a través, ¿no es cierto?, de una eco. Puede calcular, ¿no es cierto?, la variación de las presiones a nivel, ¿no es cierto?, de el corazón, y puede, por ejemplo, ver modificaciones o alteraciones de la válvula aórtica, y eso que puede generar o puede diagnosticar, por ejemplo, una falla, ¿no es cierto?, en la válvula y complicaciones coronarias, cardíacas, que pueden ser detectadas en base a estos principios físicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el principio de Bernoulli? ¿Qué es lo que deberíamos predecir? ¿Ya? Que si yo tengo un segmento donde tengo una velocidad 1 y una presión 1, y el área disminuye, ¿no es cierto?, a medida que avanzamos, ¿qué es lo que va a pasar? El área disminuye, la velocidad aumenta, y en este caso vamos a observar una caída de la presión, ¿ya? Porque aumenta la velocidad, pero la presión que ejerce es menor, ¿ya? Porque aumenta la velocidad, ¿ya? Entonces, la sangre en el abdomen de un adulto a una altura de 1 metro tiene una velocidad de 0,6 metros por segundo y una presión de 16 kilopascales. ¿Cuál es la presión sanguínea en la cabeza de esta persona si asumimos que la velocidad es constante y el adulto mide 1,75 metros de altura? Entonces, este es un ejercicio que se los voy a dejar como tarea para que relacionen esta ecuación, ¿no es cierto?, el principio de Bernoulli, pero en este caso, ¿cuáles serían los términos despreciables? Profe, ¿Mm? no me quedó claro la ecuación que muestra ahí al final. La diferencia de P, que creo que es presión. Uh-huh. No me queda claro esa ecuación. ¿Cómo llegó a eso y por qué? Ya, devolvamos. Nosotros tenemos esa ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación de Bernoulli en dos secciones, ¿no es cierto? Supongamos que esta es la sección A, ¿no es cierto?, y esta es la sección B. ¿Ya? ¿Por qué son iguales? Porque el caudal no cambia, el caudal es constante. En cualquier segmento del torrente de tu sistema circulatorio, el caudal es constante, porque el volumen no cambia. El volumen de sangre, a menos que te estés desangrando, no cambia, ¿no es cierto?, en términos, ¿no es cierto?, significativos. Entonces, como el caudal no cambia, la sumatoria de todos estos factores, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto? Lo que puede variar es que uno u otro pueda ser mayor o menor, pero la sumatoria siempre va a ser igual a un lado que al otro, ¿no es cierto? Esto es una expresión de igualdad, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende, Sí, no? profe. Sí. Entonces, si nosotros estamos a la misma altura, ¿ya? Entonces, estos términos se pueden simplificar dependiendo de las circunstancias. Supongamos que en esta expresión la altura es la misma. Como la altura es la misma en ambos segmentos, H1 y H2 son iguales, la densidad es la misma porque es sangre en ambos lados, y G también es una constante. Entonces, si este pasa para acá, va a quedar restando y se van a eliminar mutuamente, ¿cierto? Entonces, ¿se entiende eso, cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quién tenía la duda? ¿Quién me había hablado? Además de... Ahí, Sí. Paulina. Que no veo los nombres de cuando estoy haciendo la presentación. Paulina, ¿se entiende eso, cierto? ¿Por qué se eliminan? Sí. Ya. Entonces nos quedamos con eso, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo hago simplemente es pasar P2
¿no es cierto?, para un lado, despejo en el fondo. Y voy a obtener esta expresión, ¿no es cierto? ¿Entiendes el despeje? Porque esto, todo esto, pasa para acá, y este pasa para acá, y esto lo doy vuelta y queda de esta forma, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, si esto yo lo reordeno, este P2 menos P1, ¿qué significa? Significa que esto es una variación, es un delta, ¿ya? El delta es una resta entre el final y el inicial, o P1, P2 y P1, es un delta, es una variación. Y si es esta expresión que está acá, es la misma que está acá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces eso es factorizable. Yo puedo sacar esto de fuera del paréntesis y me voy a quedar simplemente con la resta de las velocidades al cuadrado igual a la variación de la presión, ¿no es cierto? Y multiplicado por un medio de la densidad. ¿Ok? ¿Entiendo ahora mejor? Sí. Y al final, ¿esa ecuación sería el principio de Bernoulli? No, el principio de Bernoulli es este. Esta es la ecuación de Bernoulli. Bueno, es todo esto. Todo esto es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Solo que, en este caso, como estamos a la misma altura, yo lo elimino. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si estoy a distinta altura? Hay cambios. Entonces ahí tengo que ir despejando los términos que yo necesito. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le estoy preguntando por lo contrario. Le estoy preguntando cuál es la altura, ¿no es cierto?, si la velocidad es constante. Entonces, en ese caso, en el ejercicio que le estoy preguntando a continuación, ¿qué término se va a eliminar si la velocidad es constante? La velocidad. La velocidad. Entonces yo puedo eliminar este y puedo eliminar este y me voy a quedar que P1 más la densidad por la velocidad, ¿no es cierto?, H1 es igual a P2, ¿no es cierto?, más la viscosidad por G por H2. Y esto yo lo puedo reordenar de la misma manera que se hacía con la altura constante, pero en este caso vamos a obtener que P2 menos P1 va a ser igual a ρ G de H1 menos H2. ¿Cierto? Bueno, y esto es un delta P. Entonces, esta sería la expresión que tendrían que usar para desarrollar este ejercicio que está acá. ¿Ya? Solo que tienen que tener ojo con la presión y esas cosas. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el ejercicio anterior le estaban preguntando cuál es la presión 2. ¿Ya? ¿Cuál es la presión a la altura de la cabeza? ¿No es cierto? Entonces le están preguntando por una presión, tienen la presión a nivel, ¿no es cierto?, a una altura, tienen las alturas y la densidad y G es constante. En este caso creo que no les doy la densidad de la sangre, pero pueden usar cualquier dato de literatura para reemplazarlo. En este caso no les di la densidad de la sangre. ¿Ya? ¿Se entiende ahora mejor? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones biológicas del principio de Bernoulli? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les comentaba? ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos la válvula ventricular, ¿ya?, la válvula ventricular, cuando estamos en condiciones saludables, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver que se va a generar un flujo laminar de sangre a través de la salida de la aorta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando hay una enfermedad coronaria como una estenosis aórtica? La estenosis aórtica es una enfermedad que se produce en función de la edad, ¿no es cierto?, en donde la válvula
o las paredes de cartílago, de ligamentos que están en la válvula, se endurecen. Entonces ya no es tan flexible, ¿no es cierto?, producto de la edad. ¿Qué va a pasar? La válvula se va a abrir menos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con este radio, con este diámetro? Va a ser más pequeño. Va a ser más pequeño. Entonces eso significa que la sangre va a salir disparada a una mayor velocidad, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver, ¿no es cierto?, un flujo turbulento a la salida de la aorta, ¿ya? ¿Y también eso, habría menor presión? claro, y habría una menor presión y eso puede generar una insuficiencia coronaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, mantener, y esta turbulencia que uno detecta acá a la salida de la aorta genera un sonido característico, ¿ya? Y que puede ser, y es por eso que a uno lo ocultan en el corazón, si es que no hay algún ruido medio extraño a la salida del flujo cardíaco, ¿no es cierto? Y bueno, y si uno compara, ¿no es cierto?, la velocidad sanguínea, cuando tenemos una estenosis aórtica, vamos a ver que la velocidad aumenta, ¿ya? Y esto está relacionado, lo que les acabo de comentar, con el concepto de la ACV, ¿ya? Vamos a cerrar, voy a continuar, y vamos a hacer un coffee break de unos 20 minutos cuando termine con esto, ¿ya? Porque nos falta la otra patita de las clases. Entonces, ¿qué es el ACV? El ACV, ¿no es cierto?, es un accidente cerebrovascular, ¿ya? En donde existe, ¿no es cierto?, la sangre no está llegando al cerebro de forma adecuada, ¿ya? Esto puede ocurrir ya sea por por una herida, ¿no es cierto?, uno se empieza a desangrar, el sangre no lo llega al cerebro, o, ¿no es cierto?, porque existe una interrupción en el suministro sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, si el cerebro no tiene sangre, ¿no es cierto?, no tiene suministro sanguíneo constante, vamos a estar frente a un ACV, ¿ya? Y este puede ser de carácter hemorrágico o puede ser isquémico, ¿ya? Nosotros vamos a hablar del isquémico, ¿ya? El hemorrágico se produce cuando hay una rotura de un vaso sanguíneo cerebral debido a un pico hipertensivo y por lo general a un aneurisma, es decir, se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro por una alta presión y eso, ¿no es cierto?, genera que la sangre no llegue adecuadamente al cerebro y por lo tanto se produce un derrame y la persona tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y el otro es el isquémico, ¿ya?, que es el que vamos a conversar ahora. Y eso se produce cuando se obstruye alguna de las arterias que irrigan la masa encefálica. Una parte del cerebro deja de recibir sangre, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se puede producir un ACV isquémico? Por un ateroma o un coágulo de sangre, ¿no es cierto? Un ateroma puede ser, ¿no es cierto?, porque tenemos placas de colesterol o depósitos de grasa adheridos, ¿no es cierto?, a las arterias que suministran, por ejemplo, sangre al cerebro, como las arterias carótidas o las arterias vertebrales, se produce un bloqueo y la sangre no llega a la cabeza, ¿ya? O también se puede producir por un coágulo, ¿ya? Un coágulo mal posicionado puede generar una obstrucción en alguna determinada zona del cerebro y eso puede generar un accidente cerebrovascular, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Fumar, antecedentes familiares, alto colesterol, enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, entre otros, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los síntomas, ¿no es cierto?, del ACV? ¿No es cierto? Bueno, la persona que empieza con un ACV genera una parálisis generalmente de un lado del cuerpo, hay un entumecimiento de la cara, ¿no es cierto?, hay debilidad muscular en un lado y en general, como nuestro sistema, nuestro cerebro funciona de manera invertida, o sea, el lóbulo, por ejemplo, si el accidente ocurre a la izquierda de nuestro cerebro, el lado que se paraliza es el lado derecho, porque aquí los nervios se invierten a lo largo de la columna, ¿no es cierto? Bueno, acá tenía un ejercicio, pero este ejercicio yo lo tengo resuelto acá, en donde dice, determine la disminución del diámetro de la aorta
para un paciente que presenta una disminución de presión de menos 25 milímetros de mercurio, considerando que el diámetro normal de la aorta es 25 milímetros y su velocidad normal es de 1 milímetro por segundo, considerando ahí la densidad de la sangre de 1,06 gramos por centímetro. En este caso, tenemos que aplicar la fórmula de la ecuación de Bernoulli para, ¿no es cierto?, en función de las velocidades, y vamos a ver que una caída de la presión de 25 milímetros de mercurio, que es equivalente a 3.333 pascales, o 333 kilogramos por metro por segundo. Si yo reemplazo todos los factores, voy a darme cuenta que genera, ¿no es cierto?, un cambio de velocidad sanguínea que va desde 1 milímetro por segundo a 2,5 metros por segundo. O sea, vamos a aumentar enormemente la velocidad sanguínea producto de una disminución del diámetro de la aorta, ¿ya? O sea, vamos a aumentar la presión sanguínea, ¿ya? Si bien aumenta la velocidad, hay una caída de la presión, ¿ya?, durante el accidente cerebrovascular, ¿ya? Vamos a hacer una pausa. Espera, me quedé sin reloj. ¿Les parece que nos volvamos a conectar a las 3:20? No, 3:10. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. Voy a dejar en... ¿Aló? Chicos, Sí, profe. ya. ¿Continuamos? Ahí sí, ya. Entonces, Profe, dígame. disculpe, ¿qué vamos a pasar ahora? Vamos a Porque seguir con mecánica de fluido. ¿Por qué? no, es que resulta que estábamos revisando el cronograma y tenemos otra clase con usted. Entonces, según lo que habíamos visto, era que era solamente hasta ecuación de Bernoulli. Espera, no sé si lo ¿Verdad estoy diciendo que...? bien. Y Vale, espera, déjame... Digamos, para en accidente cardio, o sea, ¿Hasta ahí no va a cerebrovascular. llegar? Oh, Sí, ¿verdad? según eso. Y Parece después que fue había como otra bala. clase para el 16 de noviembre. ¿Cómo? Para el 16 de noviembre es la siguiente clase, Ah, ¿en que también la serio? tenían con usted. Ah, ya, yo pensaba que se había resumido todo en una sola, porque nos faltaba ver ley de Fick. Claro, porque tengo la otra clase, me adelanté un montón, creo que fue como bala y me salí. Pensé que se había reducido todo a una sola clase el día de hoy. ¿El otro cuándo lo tenemos? El 16 de... ¿Me dijiste? De Noviembre. noviembre. 16 de noviembre. Eso es en 2 semanas Sí, más. porque la próxima semana no hay clase y la subsiguiente no hay clase tampoco por el certamen. Ah, verdad. Ya, entonces quedamos el 16. Chuta, me fui como bala y me adelanté un montón. Lo que pasa es que, claro, como yo vi 3 horas de clase, yo asumí que era como para verlo todo. Y claro, tenías razón, porque ahora vi el correo de la profe Paula y efectivamente, llegábamos hasta Bernoulli en ACD, me fui como avión y me aceleré mucho y siento que no sé si me entendieron todo lo que les expliqué. Empecemos todo de nuevo, profe. Ah, Yo creo que alcanzamos a hacer el ejercicio, profe. ¿sí? ¿Quieren hacer el ejercicio? Sí, sí, ya pasamos toda Ya, la materia. hagamos los ejercicios de la clase y vamos a ir resolviendo los puntos, ¿ya? Entonces, voy a compartirles, ya vamos a partir facilito, yo les voy a dar 15 minutos para que lo resuelvan con calma y lo vamos a ir
Bien, dame un minutito. ¿Cuánto es? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Es que no me quedó claro el tema que dijo que si a una menor área aumentaba la velocidad. Sí. ¿Y por qué aumenta la velocidad si disminuye el área? No entiendo eso. ¿Y Ya. la presión qué pasaba? No, mira. También. Son dos cosas distintas, porque cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros disminuimos el área de la circunferencia, ¿no es cierto?, estamos así, y lo reducimos, la velocidad aumenta. ¿Ya? Eso estaba claro. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en el sistema circulatorio, la arteria, que si bien se achica cuando pasa un capilar, se va distribuyendo en varios capilares. Entonces tenemos que pensarlo no solo en función del área de la circunferencia, sino que en el área total de todos los capilares. Entonces el área superficial es mayor. Ya, profe. ¿Y qué pasa con la presión entonces? Ya, en el caso de la presión, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, ocurre una obstrucción en una arteria, vamos a ver que la velocidad aumenta, pero hay una caída local de presión en esa zona, ¿ya? De la arteria, ¿ya? Entonces el corazón tiene que trabajar el doble para compensar la caída de la presión en esa zona, ¿ya? Entonces por eso vemos, por ejemplo, que el corazón en las personas que tienen, por ejemplo, tienen un estrechamiento de alguna arteria, de alguna vena importante, producto, por ejemplo, de un bloqueo o de que tienen, ¿no es cierto?, capas de ¿cómo se llama?, de grasa en las arterias, el corazón tiene que trabajar más, porque para compensar la caída de presión tiene que aumentar el trabajo cardíaco, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un accidente cardiovascular, lo que va a ocurrir es que va a haber una caída de presión parcial en esa zona del bloqueo, y que si bien una arteria no se tapa del todo, la caída de presión es lo suficientemente brusca como para disminuir el suministro sanguíneo al nivel de cerebro, ¿ya? Entonces, velocidad sanguínea no significa necesariamente presión, ¿ya? Estamos hablando como de la presión que se genera en la zona, pero no en todo el sistema, ¿ya? Sí, profe. Ya, entonces, vamos a ver los ejercicios. Voy a... denme un minuto porque creo que tengo unos ejercicios... Bueno, tengo una guía de ejercicios que había preparado para la clase, para unas clases anteriores. Que se las puedo mandar. Vienen con respuestas. Son 5 ejercicios, pero estas se las voy a mandar. ¿Ya? Esto para que lo hagan en la casa cuando tengan tiempo para la prueba. No se los voy a mandar todavía, así que vamos a hacer los que estaban en la presentación. ¿Ya? Ya, bien. Entonces. Pero es que denme un minuto, porque esto de verdad que no lo puedo. Tengo que ponerlo en modo presentación para poder. Tengo una frontera acá del. Ya. Entonces. Vamos a Profe, hacer... pero no se olvide de grabar. ¿Cómo? Grabar. Disculpa, en serio, no se olvide de grabar. De un minutito. Vamos a... Ahora sí. Ahí está grabando. Entonces lo vimos. Vamos a hacer... Bueno, este ya lo vimos ya porque era resuelto, era un ejemplo. Voy a abrir un poquito acá. Ahí está. Ya. Ya, hagan ese por mientras. Les doy 15 minutos para que lo resuelvan. Y cuando terminen, después de los 15 minutitos, lo resolvemos juntos. ¿Les parece?
¿Sí? ¿Les parece? Este es el ejercicio que les comenté de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Eh, ¿Lo podrán resolver en 15 minutos o les doy más tiempo? Ya, o 20, les doy 20 minutos para que lo resuelvan. Ya, le voy a dar 15 y si no lo tienen a las 15 lo resuelvo yo, lo resolvemos juntos. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tienen que hacer, bueno, es considerar la ecuación de Bernoulli como... tienen que considerar, ¿no es cierto?, en este caso, la expresión del medio como constante, entonces esta es la que se elimina y la otra que queda en función de la altura es la que va a ser considerada, ¿no es cierto?, en el cálculo. Entonces, les voy a dejar el ejercicio. ¿Anotaron la ecuación o no? Sí, O les, profe. o les dejo la ecuación en la pantalla, o les dejo el ejercicio. Ya. Los voy a dejar que hagan el ejercicio tranquilo, voy a apagar mi cámara para que no se estresen viéndome. Les doy 15 minutitos y en lo que pasen esos 15 minutos yo me vuelvo a hablarles para resolver el ejercicio. ¿Ya? 15 minutos. Profe, ¿cuánto es la densidad de la sangre? ¿Verdad? Dame un minuto. Ya. Vamos a asumir que la densidad de la sangre es esa, 1,06 gramos por centímetro cúbico. Gracias.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Aló? Vamos ahí nomás, profe. Ah, ya. Profe, ¿el kilopascal tiene otra equivalencia? ¿Cómo? ¿El kilopascal se puede transformar a otra cosa? Sí, por supuesto. Que el kilopascal se puede traspasar a milímetros de mercurio, pero pueden trabajar en kilopascal porque el kilopascal se puede bueno, pueden pasar los pascales y los pascales son kilogramos partido por metro por segundo al cuadrado. O sea, si son, porque le puse muchos pascales, de 16.000 kilopascales, o sea, serían 16.000 pascales y esos 16.000 pascales tienen son equivalentes a 16.000 kilogramos partido por metro por segundo al cuadrado. Yo, profe, gracias. Profe, eran 16.000 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Kilogramos partido por metro por segundo al cuadrado. Vale. Sería, ahí está la kilogramo partido por metro partido segundo al cuadrado. Porque así queda todo en kilogramos, metro y al final queda todo expresado como metro por segundo. Ya, profe, gracias.
¿Cómo van? ¿Pudieron hacer el ejercicio, no? Al final tengo problemas, profe. Ya, entonces mejor hagámoslo juntos y resolvemos al tiro los conflictos. Yo cacho que el problema está en pasar la sangre a kilo, como está en gramos, pasarlo con los kilopascales para restarlo. No sé si me expliqué. Ya, denme un minutito. Estoy- Ya, entonces hagamos el ejercicio. El ejercicio básicamente teníamos que desarrollar la misma ecuación de Bernoulli, pero en este caso los términos que se eliminan son los términos, ¿no es cierto?, de energía cinética. ¿Ya? Cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli representan presión, energía de presión, energía cinética y energía potencial. Son 3 términos. ¿Ya? En este caso, la energía cinética se iguala porque dice que la velocidad es constante, ¿no es cierto? Entonces, si esto es constante, estos términos se eliminan mutuamente y quedaba, ¿no es cierto?, la expresión en función de la presión y de la altura, ¿ya? ¿Cómo quedaría la expresión? La expresión quedaría como la variación de presión es igual, ¿no es cierto?, a ρ por g por la altura 1 menos la altura 2. ¿Ya? Esa sería la presión. Entonces, en este caso, como la presión 2, ¿no es cierto?, va a ser menos P1. Entonces ahí nosotros asignamos. Si decimos que en este caso vamos a decir que la presión de 16 kilopascales, la presión, ¿no es cierto?, de 1 metro está asociada a 16 kilopascales, ¿no es cierto? Y si asumimos, ¿no es cierto?, que la velocidad es constante y el adulto mide 1,75 metros de altura. Entonces podemos decir que la presión 1 va a ser 16 kilopascales, H1 es 1 metro, H2 es 1,75 metros y por lo tanto la presión 2 va a ser la incógnita. Entonces esto va a quedar como P2 menos 16.000, ¿cierto?, pascales es igual a la densidad de la sangre, que dijimos que eran gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que decir kilogramos litro. O, sí, por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico. Entonces esto va a quedar 1,06 kilogramos por metro cúbico por 9,8 por, esto puede ser metros por segundo, y la altura va a ser 1 metro menos 1,75. Esto también es metro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que los metros cúbicos, metros por metro, metros cuadrados, y metros cuadrados dividido metro cúbico va a quedar, ¿no es cierto?, en metros. Por lo tanto, esto va a quedar en kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Esto es metro, segundo al cuadrado, ¿verdad?, porque es aceleración. Entonces, esto va a quedar como P2 menos, ¿no es cierto?, 16.000 y todo esto va a ser igual a 0,75
menos 0,075 por 9.8 por 1,06. Eso les va a dar menos sí. Le va a dar menos 7,8. Déjeme ver la densidad. Cambio de densidad. Ya tengo me queda la duda. No, aquí está. Aquí me había confundido porque gramos, centímetros cúbicos hay que multiplicarlo por 1000 kilogramos. Entonces estos serían 1000. Aquí había un error. Serían 1060 kilos por metro 1060 cuadrado. kilogramos. Aquí me había confundido. Entonces ahí va a haber una diferencia en eso. Entonces, esto va a ser 1060 kilogramos. Entonces esto va a ser 1060 por 9.8 menos, por menos 0.95. Eso le va a dar menos 7.791 kilogramos por metro por segundo cuadrado, que es lo mismo que un pascal, en pascal. ¿Ya? Son análogos. ¿Ya? Todo esto es pascal. ¿Ya? Es equivalente. Entonces estamos bien porque está todo en unidades de presión. ¿Ya? Y por lo tanto, esto va a quedar como P2 va a ser igual a 16.000 menos esa cantidad. Le va a dar 8.209 pascales. ¿Ya? Pascales. Y esto es igual a 8,2 pascales, kilopascales. Entonces, ¿qué pasó? Al final. ¿Qué pasó con la presión de la cabeza? Bajó, ¿no es cierto? O sea, a mayor altura, menor presión. ¿Ya? Del fluido. ¿Ok? Profe, Dígame. tengo una duda sobre el peso. ¿Cómo lo sacó? ¿Qué cosa? ¿Peso? O sea, si los 1600, 1060 digo. Ya, porque un kilo, porque para pasar de gramos centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico hay que multiplicar por 1000. Entonces, si era 1,06, está la densidad de la sangre. ¿Ya? 1060. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entendió, no? ¿O está muy perdido? Sí, profe, bacán. Ya, súper. Vamos a hacer el último ejercicio. Y vamos a hacer este. Pero lo voy a borrar para que no hagamos trampa. Hagan ese por mientras. Ya, dice, determine la disminución del diámetro de la aorta para un paciente que presenta una disminución de presión, considerando que el diámetro normal de la aorta de 25 milímetros y su velocidad normal es de 1 milímetro por segundo, considerando la densidad de la sangre, de lo que ya habíamos hablado. Entonces, esto lo que tienen que hacer acá es utilizar esta. ¿Ya? Les voy a dar una pista. Tienen que usar esta de acá. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a hallar la velocidad que falta, porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, la velocidad normal, entonces tienen que calcular la velocidad cuando existe la disminución de la variación de la presión es negativa. Ahí tienen el delta P en milímetros por mercurio, ya tienen el delta P, tienen el diámetro normal, ¿no es cierto?, y la velocidad normal.
Entonces, con eso ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular, como tienen delta P, pueden despejar la velocidad en condiciones de ACB o condiciones de disminución del diámetro. Y con esa velocidad, ustedes luego van a tener que despejar el radio o el diámetro, utilizando la ecuación, ¿no es cierto?, de la proximidad, de continuidad. ¿Ya? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? O sea, tienen que usar las dos ecuaciones, la de Bernoulli y la de continuidad juntas. ¿Se entiende? ¿O no? Creo que sí, profe. Ahora vamos a ver. Inténtenlo. Determinen la velocidad cuando la velocidad con la anormal en condiciones anormales y con esa velocidad despejan el área. Háganlo por mientras y les doy, le voy a dar 20 minutos para que lo desarrollen, ¿ya? Para ver si quedamos claros con los conceptos. El milímetro de mercurio lo podemos transformar en lo que trabajamos recién. Traspásenlo a pascales. Sí, trabajen todo en pascales. ¿Y a cuánto equivale? 1 milímetro de mercurio son 133 pascales. Ok, gracias. Tengo un resultado, pero estoy medio dudoso. ¿Alguien más tiene dudas? Ya, ¿todos terminan de hacer el cálculo? Ya. Entonces voy a hacer el ejercicio, que sería como la última práctica que vamos a hacer por hoy día. Ya, entonces para este ejercicio lo que tenían que hacer, ¿no es cierto?, es usar la fórmula de delta P, ¿no es cierto? En este caso vamos a asumir que la altura es la misma en ambos lados, entonces no nos quedaríamos con esta expresión, ¿no es cierto? Esta, de acá abajo. 1/2 de la densidad por las velocidades, ¿no es cierto?, al cuadrado. Entonces esto sería 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, ¿ya? Ahora, el chiste aquí era la conversión de unidades. Entonces, estos 25.000 milímetros de mercurio lo teníamos, o sea, perdón, 25 milímetros de mercurio los tenemos que pasar a pascales. Eso me va a dar 3.333 pascales, ¿ya? Pascales. Y, bueno, en este caso, la velocidad normal de la aorta, que sería 1 milímetro por segundo, ¿no es cierto?, lo tenemos que pasar a metros por segundo. ¿Profe? ¿Mm? Creo que da 3.325 pascales. 25 milímetros de mercurio pascal. Sí, porque 25 por 133, ¿cierto? Sí, es la conversión. Yo lo usé estoy usando un convertidor para efecto más rápido,
y me da 3.333, pero tiene que ser por el tema de los decimales más que nada. Trajémoslo como 3.383 para tenerlo como número cerrado, pero la aproximación debería ser muy similar, ¿ya? Profe, pero entonces, ¿cuánto equivalía a 1 milímetro de Un mercurio? milímetro de mercurio son 133,322 pascales. Pero, ¿y podemos trabajar con el 133 que nos había dado usted? A Porque ver, trabajémoslo como 133. Si lo trabajamos como 133, ¿cuánto nos va a dar? ahí daba Entonces, 3.325. a ver, ¿cuánta es la diferencia? Entonces sería, si un pascal son 133, entonces 133 por 25, ¿cuánto es? 3.325, pues no es mucha la diferencia. ¿Cuánto le dio a usted? Eso, los 3.325. Ya, ya. Hoy son mañosos. 3.325. Son dieteros, profe, igual era Pascales, harto. ya, pascales, sí. Sí, el mío me había dado 3.333 y eso es por los decimales, porque no son 133 exactos, yo les di como una aproximación. Ya, 3.325 pascales. Ya, esa es la variación de la presión. Ahora, la densidad ya dijimos que era, ¿no es cierto?, 1.060 kilogramos por metro cúbico. Ahora la velocidad la tenemos que traspasar a metros por segundo. Entonces los milímetros por segundo a metros por segundo son 0,001 metro por segundo. O sea, es 1 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Entonces esto va a darme lo siguiente. Va a quedar como 3.325 pascales. Va a ser igual a un medio de 1.060 kilogramos por metro cúbico por 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado menos velocidad 2, ¿no es cierto?, al cuadrado. Entonces esto, bueno, esto tengo que desarrollarlo, ¿no es cierto? Me va a dar 3.325 dividido 1.060 dividido 2. Eso me va a dar 6,27. Igual, ¿no es cierto?, a 1 por 10 a la menos 6, si no me equivoco. Profe, ¿por qué los pascales no se ponen en negativo? ¿Cómo? Ah, perdón, esto es negativo. Esto es negativo, menos. Tienes toda la razón, negativo. Pascal. Profe, ¿y ¿Mm? cuál es la unidad de medición de los pascales? Los pascales son kilogramos partido por metro por segundo al cuadrado. Y Esa es la después unidad. al pasarlos, dividiendo los 1.060 kilogramos Entonces, metro. esto quedaría multiplicado por kilogramos, ¿no es cierto? Porque esto se invierte, pues esto cuando pasa al otro lado dividiendo, se invierte. Y esto quedaría como, perdón, esto quedaría como metro cúbico. Que por eso, esto yo lo trabajo en pascales porque son unidades de sistema internacional, entonces debería darles lo mismo, debería darles que al final de esto deberían obtener metros por segundo. Entonces les va a quedar metros cúbicos y esto debería, sí, hay que metros cúbicos, porque esto se pasa dividiendo, ¿no es cierto? Kilogramo metro cúbico pasa dividiendo, entonces esto se elimina con esto, el metro se elimina con el metro cúbico y esto queda en metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces estos son 6,27 metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Me imagino que ya ven para dónde vamos, ¿o no? Sí, profe. 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado, esto es más la menos 6. Bueno, y estos son metros por segundo,
¿cierto? Y estos son metros por segundo al cuadrado. Metro al cuadrado partido por segundo al cuadrado. Entonces, si se fijan, tenemos las mismas unidades, metros. Entonces, esto se puede restar. Menos el volumen 2 al cuadrado. Entonces, esto va a quedar, bueno, más 6,27. Esto es completamente despreciable. Sí, 6,2. Vale. Creo que sí estoy bien. Cuadrado. Está viendo. Y esto me va a dar. Sería 6,27 más 1,6. Esto me va a dar que la velocidad 2 debería ser 2,5 metros al cuadrado, ¿no es cierto? Metros partido por segundo. ¿Estamos ok con eso? ¿Llegaron a lo mismo? Sí, profe. Ahí me dio 2,51. 2,51, que son a mí me dio 2,5039, entonces son 2,504. Ya, pero 2,5, ¿ya? O sea, la velocidad aumentó de 1,10 a la menos 3 metros por segundo a 2,5 metros por segundo. O sea, la velocidad se disparó. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que la disminución tiene que ser una cuestión significativa, tiene que estar casi tapada esta pobre arteria. ¿Ya? Esto es quizás un poquito exagerado. La gente probablemente se muere antes de tener una velocidad sanguínea tan grande después de una obstrucción aórtica. Pero a nosotros nos están preguntando, ¿por qué nos están preguntando? Nos están preguntando, ¿no es cierto?, por el diámetro, ¿cierto? ¿Cuál es la disminución del diámetro? Entonces, yo tengo velocidad. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es pasar esta velocidad a diámetro. Y eso lo tengo que hacer con esta expresión, ¿no es cierto? Utilizando el diámetro de la normal de la aorta, que dijimos que eran 25 milímetros, ¿ya? Entonces, acuérdense que si son 25 milímetros, eso es lo mismo. Este es el diámetro, el radio es la mitad. Entonces, esto va a darles 12,5, ¿no es cierto? Milímetros. Y esos 12,5 milímetros lo pasamos a metros y se transforman en 0,0125 metros, ¿no es cierto? Las velocidades ya las tienen. Dijimos que la velocidad era 0,001 metros por segundo dividido 2,5 metros por segundo, que es la velocidad 2, la que calculamos. Reemplazan todo en la fórmula que habíamos comentado a comienzos de la clase y vamos a obtener que el diámetro de la aorta es 0,5 milímetros ahora. El nuevo diámetro y el diámetro de la aorta es normal, es 25, o sea, esta cuestión está casi tapada. Ya es una cuestión muy exagerada, pero estamos, ¿no es cierto?, frente como a una exageración, pero ya, si se fijan, estamos considerando, por ejemplo, una reducción importante, significa un cambio importante de la velocidad. ¿Se entendió lo que hice o no? Ahora es tu último. ¿Sí? Ya. Entonces, creo que quedamos listos por hoy día. ¿Ya? Nos veríamos después de 2 semanas más. ¿Ya? Porque creo que con esto ya... Profe, disculpe, ¿va a subir el PPT?
Sí, por supuesto, les voy a subir el PPT. Ya, gracias. Y la grabación también se las tengo que compartir, se las voy a compartir a través de la profe Paula, ella les va a subir todo, así que no se preocupen. Tengo material complementario de lectura y una guía de ejercicios para que practiquen también, así que eso también se los voy a mandar. ¿Ya? Listo. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense harto y nos estamos viendo en un par de semanas más.